¿no? Entonces me pusieron las grapas a los 14 años y todas las noches dormía yo con peso sobre la pierna izquierda para estirar mi pierna. Eso fue lo más, digamos, lo más complejo. Me han operado que he dejado caminar, ella me enseñó a caminar, o sea que si yo camino hoy es gracias a mi hermana. Un capítulo más de mientras terminamos un café con Eric Fernández, y estos días hemos estado tratando de planear la producción con personas que, además de en ese sentido de ir creando, ir conociendo al personaje, pues es un amigo, y hoy lo platicábamos antes de entrar aquí a la grabación y a la transmisión de este episodio, pues que en algún momento fue una relación de maestro-alumno, lo cual hoy no quiero ver. Hoy quiero saludar a un amigo, y además un amigo que les voy a confesar, el primer día de clases que le di era así de, ya no te aguanto. Pero después hubo también, y de su parte me imagino que fue lo mismo, fue una lucha, una guerra, pues natural, lógica, y creo que ha sido, si no me equivoco, parte de ese ganar terreno de mi querido Nacho. ¿Cómo estás? Pues me da un gustazo platicar contigo, porque aquí se hablan de problemáticas, pero también de retos, pero también de buenas noticias, y las cosas que queremos conocer contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Eric, muchas gracias. La verdad te agradezco mucho la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en este tu espacio, considero también una casa, una segunda casa. Muchas gracias. Y la verdad es que muy buena anécdota, como cuando nos conocimos, digo, yo te conocí un poco de la radio, claro, pero no tenía yo el gusto de conocerte en persona hasta que coincidimos en la escuela. Y creo que fue una situación, en ese sentido, yo rememorando, de dar mucha guerra, ¿no? En el sentido de, a ver, oye, aquí estoy y también tengo lo mío, también tengo estas actitudes como alumno, estas habilidades, y un poco a veces reconozco también esa, a veces soberbia como alumno de medir al maestro, ¿no? Y la verdad es que creo que al final de cuentas coincidimos mucho en muchos puntos, teníamos nuestras diferencias, pero siempre con mucho respeto, y la verdad es que yo aprendí mucho como alumno de ti. Gracias. De todas las materias que me diste. Claro, muchas gracias. Pero fíjate que yo, cuando me refiero a esta parte de la odiosidad, más en el sentido de cuando uno entra a un salón de clases y observa, yo por lo menos no veo las condiciones de las personas con las que estoy conviviendo. Lo que veo es más bien qué es lo que piensan y cómo piensan. Para mí eso es muy importante. Y el énfasis que tú ponías fue esa parte de decir, es que yo pienso esto, sí, ok, ya todos lo entendimos, no, pero yo pienso esto. ¿Por qué lo estoy señalando? Porque quizá las personas, o quizá la sociedad mexicana, o quizá otras que también he conocido, pero yo creo que esta, la sociedad mexicana, per se dificultamos la participación de personas con alguna discapacidad, con capacidades diferentes, como se ha llamado, se ha denominado, y eso va precisamente en el logro de ustedes, que van tocando esa puerta y dicen, oye, aquí estoy, y aquí estoy, y aquí estoy, y quienes estamos acostumbrados a darles ese peso, ese nombre, pues decimos, sí, aquí estás, pero también esas vicisitudes, esas dificultades, sí, pero date cuenta que aquí estoy. ¿Es esto cierto? ¿Es la percepción que tenemos clara? Fíjate que ahorita que lo tocas desde ese punto de vista, a veces no lo interiorizamos tanto y que está muy mecanizado. Las dificultades para poder estar incluidos las personas con discapacidad y otros grupos sociales dentro de la sociedad, dentro de este esquema, son muy complejas. Entonces, cuando se abre una pequeña ventana de oportunidad, es cuando aprovechas y entonces hablas y no te cansas de hablar, ¿no? Y luego muchas veces no consideras, desde este punto de vista, que los demás no están acostumbrados, las demás personas, a tratar de esta manera, y entonces a veces viene una reacción que tú no te esperas. Esto no quiere decir que en lo particular sea una reacción mala, sino simple y sencillamente aprendes también cómo te ve la otra persona, ¿no? Y entonces a partir de eso empiezas a visibilizar muchas otras cosas, y ya entonces también aprendes tú a moderarte, a decir, bueno, a ver, ya me escucharon, ya quedó claro en mi punto, y entonces vamos abriéndonos también a escuchar otras perspectivas también en ese sentido, ¿no? Porque solamente así vamos a poder construir. A ver, yo me puedo quejar de las barreras que me impone la sociedad, pero si tampoco aprendo y tampoco escucho el por qué piensan de esa manera, menos vamos a poder encontrar el área de oportunidad y decir, a ver, esto sí podemos corregirlo,
Y esto, pues bueno, al final de cuentas no está ni en ti ni en mí hacerlo, ¿no? Sino ir trabajando poco a poco. Entonces, eso fue lo que a mí me costó en un principio, pero la verdad es que yo aprendí mucho de eso. Muy bien. ¿Por qué lo quería hacer enfático? Porque ahora podemos hacer un viaje al pasado. Te vamos a conocer desde la parte de la infancia. ¿Cómo es tu infancia? Él es maestro en alta dirección, es abogado y además ha tenido últimamente una serie de participación en diplomados, donde vas abriendo esa brecha en torno a esos espacios que pues, volteábamos a ver y decíamos, en materia de lo jurídico, pues está todo muy bien, pero tú has estado picando piedra y al final quiero que hablemos de eso. Pero ahorita me voy a tu infancia. Repito, si hoy 2024, siglo XXI, estamos en la complejidad de a veces no entender, ahorita incluso para entrar a esta oficina tuviste que subir y no estamos preparados. Hoy tenemos un congreso en el que va a haber una diputada local con una discapacidad y que no están habilitados los espacios. Entonces, ¿cómo es la infancia para darle ese carácter y hoy tener al profesional que vemos frente a frente? ¿Quién es Juan Ignacio desde la infancia? Pues mira, Juan Ignacio es un niño que surge de una mamá trabajadora en el Poder Judicial del Estado, en un juzgado, y un padre técnico fundidor. Entonces, desde pequeño, pues la verdad es que fui un niño muy querido por ambos padres y por mi hermano. Entonces, en ese sentido, creo que fui muy bien arropado. Yo no percibía la condición de la discapacidad hasta el momento en el que, te he de confesar, yo quería ser torero. Digo, al final, vivimos en un estado taurino y yo quería ser torero. Y amaba los toros, pero yo ya no podía correr, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta que no puedo correr como los demás niños, entonces me empiezo a dar cuenta que algo en mí es distinto a los demás. ¿Cuántos años más o menos? 6, 7 años. 6, 7 años, luego mi papá fallece, me quedo al cuidado de mi mamá, y es cuando ya empecé a venir un peregrinar por hospitales, porque entonces, pues, ¿por qué no caminas? O por qué te empiezan a crecer ciertas malformaciones en los brazos y en las piernas. Una pierna se empieza a ser más corta que la otra, ¿no? Entonces ese buscar el diagnóstico y todo este tipo de situaciones fue complejo, pero afortunadamente siempre muy bien protegido, muy bien cuidado, muy bien arropado por mi familia. Y entonces eso me empieza a mí a dar la brecha de decir, bueno, pues a ver, físicamente no te da para correr, no te da para hacer deporte, algo tienes que hacer, ¿no? Entonces... Pero espérame tantito ahí. Cuando tú tienes un sueño, que era... Sí, yo tenía un sueño de ser torero. Y bueno, ¿y ves que no? ¿Qué pasa en Juan Ignacio? ¿Cuál es el sentimiento que arropa a Juan Ignacio en ese momento? ¿A los cuántos años muere tu padre? Mi padre muere cuando yo tengo 6 años. ¿Y qué es más o menos esa edad? Que es más o menos esa edad. Viene un sentimiento de frustración y de decepción porque pues mi papá era todo para mí, ¿no? Era mi figura. Él iba por mí a la escuela, pasaba por mí a la escuela, recogía, se llama al trabajo y a casa, ¿no? Se pierde esa compañía, se pierde ese apoyo, vienen complejidades, al final de cuentas tú sabes que perder el pilar de una familia desestabiliza todo, complejidades por cuestiones patrimoniales, por cuestiones económicas en algún momento también. La fortaleza de mi madre creo que eso es lo que nos saca adelante y la fortaleza de mi hermano, ¿no? Entonces la situación cuando yo me doy cuenta que lo físico no me va a responder, pues empieza a ser de molestia, de enojo, ¿no? Pues ¿por qué yo no puedo ser como los demás? Hasta que pues también la buena dirección me empieza a decir, bueno, pues a lo mejor por aquí no va, ¿no? Pero va por otro lado. ¿Cuál era ese otro lado? Estudiar. Yo no me considero un hombre o un niño, nunca me considero un niño inteligente, superdotado, ¿no? Me considero más bien disciplinado para estudiar y nunca fui de 10. La verdad tampoco me gustaba tener 10. Yo prefería tener 8, pero siempre alegar. ¿Y por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué el 8 y no el 10? Porque yo sentía menos presión. Digo, yo sentía menos presión y me bastaba con demostrarme a mí mismo en ese momento que tenía yo otras cosas con las que competir con los demás niños y que no era tan diferente de los demás, que la única condición diversa a la mía era que no podía yo jugar a correr con ellos, ¿no? Pero también me animaba a jugar fútbol. O sea, sí llegó un momento en que llegaba a jugar fútbol y no hubo problema. Entonces, ¿alguna vez sufriste? ¿Cuántos años tienes? Tengo 38 años cumplidos. En ese entonces, en tu infancia, todavía no conocíamos la palabra bullying. Era
Sí, siempre ha estado. Sí, siempre ha estado. Siempre ha estado, pero la palabra, el concepto, lo que hoy se denomina, no, porque todos lo vivimos, pero incluso para muchos era, pues, es más, hasta parte de pertenecer a un grupo. En tu caso, ¿cómo lo viviste? Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa. En mi caso fueron dos cosas distintas. Uno, muy arropado siempre por mi familia y por mis amigos de la primaria. Muy arropado. También señalado por otros niños que no eran muy de mi grupo. Pero en ese entonces, no, ahora no es como ahora, como dices tú, no, ahora es como ahora el bullying, que oye, pues vamos al psicólogo, vamos aquí, vamos allá. Era, defiéndete, ¿no? Y era así, tú me haces daño, pues, ¿qué te decían en casa? Si te pegan, pégales, ¿no? Y si no, yo te parto a ti tu madre porque no te defendiste. Hubo un momento en el que sí recibí bullying de un niño en la primaria y el asunto terminó en que yo le rompí la nariz. Ay, pues sabes que me estás fastidiando y de momento, pues órale. Y de un puñetazo. Obviamente me llamó la atención, me dijo, eso no está bien, la violencia no es el camino. Pero también creo que mi mamá entendió que en algún momento uno también tenía que empezarse a defender con sus propias herramientas. Claro. Y creo que eso me ha ayudado a mí mucho en ese sentido, las herramientas que mi madre y mi hermana me han dado. O sea, si yo soy lo que soy hoy día, se lo debo a mi madre y a mi hermana en gran medida. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Yo fui educado por mujeres. No, y qué bueno que lo mencionas, porque en esta composición de las familias actuales que han dado a los adultos en plenitud, como tú y como yo, ese caminar, ese que tú acabas de decir, si no te defiendes yo te parto tu madre cuando llegues a casa, hoy es otra condición. Y entonces, pues eso lo vivimos, pero no lo vivimos desde el tema de una discapacidad. Luego viene la adolescencia. ¿Cómo la vives ahí también? No, bueno, la adolescencia fue terrible, esa sí fue terrible porque, a ver, empieza la situación. Te empiezan a gustar las niñas o empiezas a descubrir tu orientación sexual, ¿no? En mi caso, pues a mí siempre me han gustado las mujeres. Digo, a ver, yo no critico y yo respeto las identidades sexuales de todo el mundo, pero vamos a hablar objetivamente y en confianza. Cuando tú tienes una condición, digamos, que te hace sufrir discriminación y luego le sumas otro, pues entonces ahí te ves completamente jodido, ¿no? Digo, bueno, entonces... Oh, sí. O sea, vamos, creo que hubiera sido... Vivir con discapacidad y ser homosexual hubiera estado mucho más jodido que vivir con discapacidad siendo heterosexual. Sí. Eso es una verdad. Y sobre todo los tiempos en los que estaban. Quizá en los hoy tiempos, puede ser otra diferencia. No, pues te estoy hablando del 2001, 2002, por ahí, más o menos. Pero en ese entonces, pues vamos a empezar a ver cómo funcionaban antes pues, el darse cuenta y cómo ligabas antes, ¿no? Pues en la secundaria y en la preparatoria lo que llama la atención son los chicos malos. Y pues Juan Ignacio no puede ser un chico malo porque pues, él nunca se ha criado así, o sea, siempre ha sido como muy estudioso. No tenía la confianza suficiente para usar una playera de manga corta o de enseñar los brazos, jamás, ¿no? Entonces siempre, yo me crié mucho pantalón Pantalón largo. Pantalón de la escuela, Ajá. la camisa y el suéter, ¿no? Y entonces en esa época, pues como eres niño, pues que sudas mucho, pues te compran camisa de manga corta, ¿no? Para no ensuciar las camisas tanto. Entonces, como a mí no me gustaban las mangas cortas, siempre suéter. ¿Y cómo lo pasabas ahorita, por ejemplo, en temporada de calor? Me acostumbré, o sea, yo siempre, y me decían siempre, ay, los piojos te están brincando. Pues sí, pero te acostumbras, o sea, era tanta mi desconfianza en su momento físicamente que no tenía ese problema, ¿no? Y a partir de ahí se me quedó el hábito, entonces normalmente siempre me ibas a ver de pantalón de vestir, de camisa, de suéter, o ocasionalmente de saco, pero normalmente así, siempre. Y fue complejo, porque entonces cuando se hacía público que a mí me gustaba una chica, entonces todo el mundo se admiraba, ¿cómo es posible, no? Entonces ahí se empieza a visibilizar otra cosa. Se piensa que las personas con discapacidad son asexuales o somos asexuales y no es así, no es el caso. Y entonces, pues pero al final de cuentas también fue una época bonita porque aprendes a vivir los fracasos y aprendes a decir, bueno, a ver, esto no funciona así, tengo que escuchar, a ver, qué les funciona a los que ligan, ¿no? Y entonces a mí me empezó a decir, ok, tengo que aprender a escuchar a las mujeres. Eso en algún momento me servirá. Que hace lo que decías, no tanto inteligente, perdón, pero eso sí lo hace una habilidad y además una inteligencia, porque estabas observando cómo se comportaba el grupo, Sí. cómo se comportaba el popular, por así decirlo, y de ahí ibas tomando el patrón. Sí, fíjate, y luego ahí empecé a practicar, ¿no? Porque no lo ponía en práctica conmigo, pero lo ponía en práctica con algunos amigos, entonces empecé a desarrollar la habilidad para escribir, y les escribí algunas notas, ¿no? Y entonces veía que a ellos les funcionaba, pero yo no me sentía en confianza de aplicarlo para mí. Entonces así pasó la secundaria y la preparatoria, y creo que
ya no fueron etapas difíciles, yo ya empezaba a asimilar mucho la condición de la discapacidad, pero empezaba a hacerlo, quizá lo más complejo fue tomar confianza en mí mismo. ¿Te sentiste menos en algún momento? Y te lo digo antes de que me respondas, porque todos los hombres, en algún momento, nos sentimos menos independientemente de tener una o no discapacidad. ¿Cómo la viviste desde ese punto de vista? Pues fíjate, a ver, aquí hay un parteaguas, te voy a decir una cosa. Cuando yo tenía alrededor de 14 años, tuve que tomar una decisión. Las dos piernas que tengo pues son asimétricas por la condición. Tenía que tomar la decisión o de hacerme una cirugía de que cortara el hueso de la pierna derecha para ponerme un tubo que fuera dando vueltas durante el ciclo que me quedaba de crecer para poder, en la otra pierna, para que, digamos, creciera la par. Ajá, estas cirugías que ya ahora se han puesto de moda en China y en Asia y todo ese tipo de cosas, bueno, a mí me lo ofrecieron cuando tenía 14 años. Y la otra fue, bueno, te ponemos grapas en la pierna derecha, sacrificando tu estatura para que ya no se vea tan asimétrico, tanta la diferencia. Creo que fue una decisión mucho más compleja. Yo tomé la decisión de decir, a ver, no he perdido un ciclo escolar nunca por las cirugías en la cadera, no estoy dispuesto a seguir perdiéndolo, prefiero sacrificar altura por estar más cómodo. ¿No? Entonces me pusieron las grapas a los 14 años y todas las noches dormía yo con peso sobre la pierna izquierda para estirar mi pierna. Eso fue lo más, digamos, lo más complejo. ¿Cómo se duerme así? ¿Sí se duerme? Sí se puede dormir. Claro, de repente, cuando te das cuenta del peso, suena y te despiertas, ¿no? Y otra vez tienes que volverte a subir a la cama. Pero dice la sabiduría popular, y eso tiene mucha razón, a todos te acostumbras menos a no comer, ¿no? Entonces, sí se puede dormir. Va creciendo Juan Ignacio. Yo he leído esto que los que estudian Derecho por una situación que tiene que ver con el contrapoder o buscar el poder. Ok, ¿Cómo va? Pero no te acabé de responder. Tú me preguntaste si en algún momento me sentía menos. Después de esa decisión, yo creo que cuando llegaron los 16 años, ya en la prepa, en la parte final, sí llegó un momento en el que yo sí me llegué a sentir menos, sí, porque yo veía que, me veía al espejo y yo veía que mi cara físicamente, digo, si no soy un modelo, pues creo que no soy mal parecido. Entonces digo, bueno, pues creo que soy bien parecido, pero nomás no se me da, ¿no? Entonces creo que eso sí me llevó a ocasionar problemas de autoestima, ¿no? En algún momento. ¿Y cómo lo venció Juan Ignacio? Pues primero lo de siempre, no te voy a decir, no trabajando en mí. Claro, llega un momento en que lo escondes. Porque además es la adolescencia, ¿no? Sí, no, en el que tú, yo, el otro, hasta el actor de novela, tuvo adolescencia, chino. Claro, y ahora voy a confesar algo que nunca lo he dicho públicamente, ¿no? Que solamente saben saber. Con la chica con la que yo me di mi primer beso, en ese momento, yo a la prepa, pues nos besamos en algún momento y al otro día me dejó de hablar. Pero yo dije, ¿qué hice mal? Yo dije, pues igual no soy un experto, tampoco es que digo, haya estado tan mal como para que de plano se inicie a mí me dejes de hablar, ¿no? Pero al final de cuentas el tiempo lo cura todo. Y después fui entendiendo que no siempre la situación es tuya. Digo, eso no quiere decir que evadas tus responsabilidades, sino que tienes que permitir que la otra persona asimile lo que pasa y que asimile que te empiece a ver de igual a igual. ¿Por qué crees que te dejó de hablar? ¿Le preguntaste? ¿Después hablaron? Yo creo que ya no hablamos el tema. La verdad es que me quedé así con la duda después. Ya después terminamos la prepa y ya cada quien hizo su vida. Me quedé con la idea de que me dejó de hablar porque nunca se esperó que se fuera a dar ese momento. Creo que me veía de otra manera, distinta a lo que vivimos ya, digamos, como compañeros, en esa parte íntima de los dos, ¿no? Creo que eso pasó. Ok, y lo digo porque estás de acuerdo, y hablando de esos tiempos, yo creo que la sociedad incluso decía que las discapacidades a veces estaban contagiosas. Hemos llegado a tal grado de ignorancia que así lo pensamos en algún momento. Bueno, recordemos en el siglo pasado, en los 50, en los 40, en los 30, que la discapacidad se veía así, en un absurdo, pero que hoy día creo que tampoco lo sabemos manejar completamente, ¿no? Nunca lo sentí así, eso te lo soy muy claro, nunca lo sentí así, pero yo siempre he estado consciente que mi discapacidad es congénita, que yo nací con ella y que en el momento en el que yo decida tener una familia, el riesgo existe. Hoy la ciencia está muy avanzada y me parece que hay mecanismos para disminuir el riesgo o eliminar la posibilidad de que viva un hijo con discapacidad. Esto no quiere decir
el hecho de que yo lo contemple, que yo estoy en contra de vivir con esta condición, sino simple y sencillamente muy consciente del mundo que vivimos y de las barreras que se enfrentan como para ser, digamos, prudente y ser responsable en ese sentido, ¿no? Otra de las cosas estamos tocando, perdón, es que en este proceso electoral estuve hablando y hablando mucho y todavía tengo un poco de... Ahorita vamos a hablar de eso, pero de verdad que es ahí donde empieza a entrar este sujeto que para ganarse ese lugar donde él ha estado, yo no diría por la condición, sino no cualquiera, y no cualquiera con todo lo que tiene y con todo lo que no tiene, pero ahorita llegamos al punto. Entonces, bueno, pero fíjate, lo más curioso de la prepa, quizá la vivencia más chusca, fue que ya estaba yo haciendo trámites para ir a la universidad y resulta que llaman a mi mamá de la escuela, ¿no? Y le dicen, oiga señores, que fíjese que su hijo se junta con los niños que no tienen una muy buena conducta, y pues la verdad es que lo vemos así medio raro, ¿no? Pues queremos saber qué pasa. Mi mamá no me dice nada, ¿no? Pero además, fíjese que a su hijo pues le gusta una niña, ¿no? Y que es una niña bien, ¿no? Y entonces, mi mamá le contesta, bueno, ¿y eso qué tiene de raro, no? Mi hijo también es un niño bien, yo no le he notado estas conductas que usted me dice, pero voy a observarlo, ¿no? Al final de cuentas, platicando ya con mi mamá, le digo, bueno, a ver, sí es cierto que me junto con ellos, pero a ver, porque tenemos un objetivo en común, que todos terminemos la preparatoria, ya que cada quien haga lo que quiera, pero que todos terminemos la preparatoria. Ellos van muy mal, yo voy muy bien, no pierdo nada con que le entremos a este tema, ya es el último semestre y se acabó, ¿no? Y respecto del otro, pues sí me gusta, ¿no? Pero si no me hace caso tampoco se acaba el mundo, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza uno a darse cuenta cómo lo difícil que es que te empiecen a ver como una persona normal. Es que por eso lo decía y por eso hago el énfasis. Imagínate si lo tuvo que decir la maestra, la directora o la escuela, la de la institución, es que así se veía de complejo. Pero bueno, entonces enfocándonos, ¿por qué derecho? ¿Por qué estudiar? ¿Cómo eliges la carrera? Bueno, por influencia de mi mamá. O sea, a ver, no es que ella me haya dicho estudia derecho, pero vamos, Toda tu vida. toda mi vida lo he visto porque íbamos por ella al trabajo, y cuando yo no tenía escuela iba con ella al trabajo, entonces toda mi vida me he criado, digamos, de alguna manera entre juzgados. Y porque además también al final de cuentas siempre me ha gustado vestirme de traje y de corbata, ¿no? Entonces yo era un niño que siempre andaba casi siempre de corbata, ¿no? O le gustaba mucho usar corbata. ¿Por qué? Me sentía más seguro. Okay. O sea, me sentía más seguro porque no veía, no mostraba yo parte de mis brazos, de mis piernas, no se veía todo. Entonces eso me hacía mostrarme mucho más seguro. Entonces, la verdad, la ropa me transmitía en ese sentido seguridad. Okay. Pero la ropa no tuvo nada que ver, o sea, la influencia vino por eso, por lo que yo veía de mi mamá, por esto, y porque al final de cuentas, en el transcurso de la vida fui madurando. Creo que siempre fui un chico, un adolescente mucho más maduro que el promedio a esas edades. Entonces, me gustaba tener ese tipo de responsabilidades y creo que si algo podía cambiar, tenía que ser a partir de lo que pudiera ser en ese sentido. Entonces, pues mejor que nada, de todas las profesiones que yo conocí hasta ese momento, pues me parecía que el derecho era lo que más adecuaba a lo que yo quería hacer en la vida. Estudias, tú lo dijiste hace unos minutos, no buscabas los 10 por las condiciones, por las situaciones, por los momentos. Sales y te das cuenta, como cualquier otro mexicano en este país y en tu país, Sí. es que hay que enfrentar la realidad porque ya... Sí. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, para empezar, me tocó estudiar en la universidad, tenía un año muy complejo. ¿Dónde estudias? Yo estudié en la UAT. Y estudio y me toca hacer los trámites el año que hay elecciones para la gubernatura, donde Héctor Ortiz es candidato y entonces tú sabes muy bien lo que se dice en el estado de Tlaxcala y cómo se aparejaban las cosas. Entonces era mucha presión decir, ¿me voy a quedar o no me voy a quedar? Entonces, pero bueno, hay que hacer los trámites y al final de cuentas sí salí en la lista. Puedo decir que, no es por presunción, pero por lo menos creo que todos los exámenes del Ceneval los he pasado. Entonces, ya de entrada de eso... Habla de una competitividad. Sí, ya habla de una competitividad y de una exigencia propia. Así es. Entonces estudio en Tlaxcala, estudio en la Universidad de Tlaxcala, mi mamá es muy clara y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo no te puedo pagar una universidad privada, tienes que esforzarte para ir a la universidad pública. Y pues sí, ¿no? Con esa competencia, entonces, la verdad. Pero después aprendí que la universidad también tenía un buen nivel, o sea, sí aprendías. Sí, porque yo siempre lo he dicho, que la universidad la hacen los alumnos,
Sí, cierto, plan de estudio, sí, quienes damos clase, pero al final de cuentas puedes estar en la mejor, pero si tú no tienes la vocación, no tienes las habilidades y la inteligencia, puedes ir a la mejor y no pasa nada, ¿no? Y ya, entonces, cuando sales, cuando egresas de Derecho, ¿cómo te encuentras al mundo? Porque son 4 o 5 años en los que uno se mete, independientemente de que vaya uno a estudiar o echar desmadre, que son 2 días de la universidad. Sí, claro. Cuando uno sale al mundo parece que hizo un viaje en el tiempo, ¿no? Entraste así y te encuentras con otro mundo porque vienes incluso de papá y mamá, o en este caso mamá, pues dar lo que pueda tener y de momento salir y empezar a labrar ese camino, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que al principio, cuando salí de la universidad, no me costó mucho el mundo laboral. O sea, porque terminando la carrera yo tenía una oferta de trabajo. ¿Cómo fue? A ver, en la universidad yo estaba de inquieto y entonces fue mi primer acercamiento al mundo electoral. Y tú sabes que como alumno, que como joven necesitas dinero para ciertas cosas y entonces me dijeron, oye, hay convocatoria en el Instituto Electoral de Tlaxcala porque va a haber la elección y están contratando gente. Ah, pues ok, vamos, ¿no? Y pues hacer el examen, hice el examen. Después fui a preguntar los resultados, me dijeron, no, pues si no te hablaron, no te quedaste. Ah, pues perfecto, está bien, no pasa nada. Empiezo el semestre y me hablan, ¿no? ¿Sabes qué? Es que sí, siempre sí te quedaste, ¿no? Ah, ok, ¿y de qué me quedé? No, pues de secretario del Consejo Distrital. En la madre. Bueno, pues está bien, ¿no? Y entonces, a partir de eso empiezo a conocer gente. Termina el proceso electoral y luego me habla una maestra que conocí de la universidad y me dice, ¿sabes qué? Estoy buscando gente que me ayude a construir un plan de desarrollo para el municipio, ok, y pues queremos ciertas cosas que a lo mejor tú puedes aportarnos. ¿Está bien? Se hace ese trabajo y después, al final de cuentas, resulta que pues ya estoy casi a punto de terminar la carrera y no había hecho el servicio social, ¿no? Entonces, oye, bueno, pues ahí nos echamos la mano y libérenme el servicio, ¿no? Y entonces me quedo haciendo servicio social en el ayuntamiento. ¿Qué ayuntamiento era? En el ayuntamiento de Xalostoc, donde yo siempre he vivido, ahí me quedé. Y entonces, pues ya termina la carrera y me hacen el ofrecimiento de trabajo, ¿no? Pues, ¿te interesaría trabajar? Pues sí, sí me interesa, ¿no? Entonces, por eso esa parte no me costó y ahí estuve del 2009 que terminé la carrera al 2013. Al 2013 más o menos. Casi 5 años. Viene el avance y te tienes que seguir formando, te tienes que seguir preparando. No, bueno, luego ahí viene ya lo complejo, porque termina el ayuntamiento y entonces ahora sí ya viene la cruda realidad, no hay trabajo. Y entonces te cuesta y te cuesta y te cuesta y te cuesta y te cuesta. Entonces fueron 4 años muy complicados, de 2014 a 2018, muy difíciles para encontrar trabajo. Para todos siempre ha sido en algún momento la dificultad de encontrar trabajo, para todos. Para todo. Pero ¿crees que las condiciones en ese momento también tenían que ver con esto que hoy incluso las empresas se vanaglorian de decir, incluso en este pasado proceso electoral, las acciones afirmativas, hay que meter porque entonces esto es políticamente correcto? ¿Crees que haya influido esos Bueno, aspectos? estamos hablando que hace 10 años, 2014, eso todavía no existía. Apenas se empezaba como a empujarse este tipo de situaciones, Sí, por eso pero era muy complejo porque no se podía, ¿no? Y además, al final de cuentas, el mundo laboral también te viene comiendo. Sí. En ese momento ya la licenciatura no te alcanza. Sí, así Entonces ya, digamos, o sea, ya con la licenciatura es como antes de tener solamente preparatoria. Así es, uno más del montón. Y luego cuando te alcanzaba a tener preparatoria era como tener secundaria, ¿no? Entonces sí, era complejo. Y bueno, pues vinieron cosas más difíciles. Entonces te digo, de 2014 a 2018 fueron situaciones complejas, perdón. Y luego ya a partir de 2018 es cuando ya viene, digamos, este salto y esta situación en el que yo te puedo decir que era otro antes de 2018 y otro posterior a 2018. No sé si recuerdas, generalmente lo digo cuando doy sociología política, que es de las primeras materias en la maestría que tú estudiaste, y se los digo que no sé qué pasa, pero lo he comentado con muchos colegas, con muchos alumnos que ahora son colegas, y que lo he dicho y lo sostengo, que creo que cuando estudias un posgrado, cuando te das incluso hasta un diplomado, la vida cambia. ¿Cómo le cambió la vida? ¿Cómo empieza a cambiar la vida para Juan Inés? Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo siento que mi vida no cambió a partir del estudio. Mi vida cambió a partir del 2017,
una situación personal. Yo tenía una relación con alguien y esa relación, al final de cuentas, por las situaciones que ella vivía y las que yo también vivía, complejas las dos, no se da. Entonces, a partir de eso, marca la situación de decir, fue una relación sana, pero con un rompimiento muy complejo y muy fuerte, y digamos, de alguna manera, que nos aparta totalmente de caminos. Vamos a decirlo en palabras sencillas, terminamos peleadísimos. Y ya. Pero a partir de eso me empiezo a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, tengo demasiado tiempo libre, o sea, me levanto y ya me desocupé. O sea, ¿y qué sigue, no? Y no es posible que tengas casi, o que tengas más de 30 años y que te levantes y estés desocupado. Y menos que tengas carrera y estés desocupado, ¿no? Entonces, pues siguió buscar trabajo. Y siguió tocar puertas, y tocar puertas, y tocar puertas, y tocar puertas, hasta que alguien dijo, ok, voy a confiar en ti, y vete a trabajar. Y entonces es cuando se abre la puerta del Tribunal Electoral. Y a partir de ahí, la maestría. Entras al tribunal. ¿Era un sueño estar ahí? Me gustaba porque ya había sido secretario y me gustaba el mundo electoral, sí me gustaba. No era tanto como un sueño decir, me quiero dedicar de lleno a esto, pero sí me gustaba, o sea, era algo que no me incomodaba. Pero entonces, bueno, lo mismo, entras al posgrado, al tribunal, en una relación, entras aquí y te cambia la vida. Sí, ahí sí, porque a partir de eso, digamos, entonces dije, bueno, el propósito que me había hecho cuando yo tuve este evento crítico con mi pareja en ese entonces, con mi novia en ese entonces, ya tenía un propósito distinto, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ahora me voy a demostrar a mí mismo que no soy un inútil, ¿no? Que sí puedo hacer algo. Entonces, pero yo siento que no es propiamente por el estudio lo que haya cambiado la vida, sino lo que te hace vivir esta situación. Y yo me metí a estudiar porque quería, digamos, de alguna manera, tener mi mente ocupada y no estar pensando en lo que yo sufría, ¿no? Decir, cómo me duele esta parte, ¿no? ¿Y si funcionó el estudio? Sí funcionó el estudio. O sea, se logró el objetivo que te estás planteando, que tu mente estuviera... Sí, no, yo te lo voy a decir así abiertamente como amigos que somos. Yo en algún momento estaba pensando que podía recuperar su confianza, que podía recuperar su amor de alguna manera y bueno, ¿no? Y entonces era un poco estudiar para demostrar esa parte, ¿no? Demostrar a mí mismo y al mundo que era otra persona, ¿no? Pero me ayudó mucho en el sentido de decir, bueno, pues estás haciendo otras cosas, te estás ocupando. Eres capaz, ¿no? Sí, porque a veces cuando hacemos eso para que el otro nos vea, el otro sujeto, no estoy hablando de la pareja, sino los otros. Sí, los otros. A veces nosotros mismos no creemos en lo que somos capaces, y tú te estabas demostrando que no solamente capaz de eso, sino que la capacidad de la traías nada más era llegar al empuje, ¿no? Sí, o sea, era encontrar qué hacer, ¿no? Era encontrar qué hacer, y te vuelvo a repetir, esto se logra por los apoyos que tengo en casa, y por los apoyos que tengo de amistades también, al final de cuentas. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Felicitas Vázquez. Felicitas y mi hermana se llama Janet. Y yo a ellas dos les debo todo. A Janet le debo que ella me ha enseñado 2 veces a caminar, desde que era niño, y las 2 veces que me han operado que he dejado de caminar, ella me enseñó a caminar. O sea que si yo camino hoy es gracias a mi hermana. Regreso al punto porque lo estás enfatizando y me queda claro el lugar que ocupa tu mamá y tu hermana. Y hace rato lo enfatizaste, creado por mujeres. Sí. En un entorno machista. ¿Qué significa más eso? La condición, el salir adelante, el empujar. Ves que estas 2 personas te pusieron el ejemplo y hoy lo estás diciendo, yo soy gracias a ellas, en un entorno en el que además, y por conocemos, mi familia también es de San Cosme, conozco el entorno, que es difícil, Mira, a mí me ha costado de construirme porque en este mundo profesional se habla mucho de la violencia contra las mujeres, que yo estoy consciente que existe, pero me cuesta mucho entender el fenómeno como tal, porque mi ejemplo primario es de mujeres fuertes, ¿no? O sea, y por eso lo pongo en contraste de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, por eso me cuesta, el fenómeno como tal me ha costado mucho trabajo comprenderlo, porque mi abuela, una mujer muy fuerte, una mujer que no sabía leer, pero que sabía hacer cuentas muy bien, entonces tenía muchas habilidades para el comercio y mucho empuje para la casa, entonces la unidad de la familia giraba en torno a su fortaleza. Y luego viene la situación de mi mamá, ¿no? Que queda viuda y que nos saca adelante a mi hermana y a mí. Y luego mi hermana también. Entonces, por eso digo, a mí me cuesta este fenómeno entenderlo, porque digo, bueno, mis ejemplos primarios han sido esos, de mujeres muy fuertes, ¿no? Y entonces, ¿cómo crees que se construyó la imagen de Juan Ignacio? Repito, fuerte, echada para adelante, con estas
pues finalmente ellos te enseñaron a que no hay barreras. Sí, El mundo te está O sea, dando ellos me enseñaron que aunque hubiera barreras, había que derrotarlas. Y eso también ha fomentado ese nivel de exigencia que yo tengo para conmigo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor te vas a reír un poco, pero después de que terminé la maestría y de que ya no nos vimos, seguí haciendo otras 2 especialidades y me he aventado infinidad de cursos en la materia electoral. Yo creo que ya le perdí la cuenta, serán más de 450 en 2 años que había estudiado. O sea, le he metido muchas horas de estudio. Entonces, la verdad es que ellos me han demostrado eso aparte, ¿no? Esa disciplina. ¿Estás satisfecho con lo que has logrado? Estoy, digamos, de alguna manera, me siento bien. ¿Satisfecho? No, todavía no. Porque ¿qué me falta? Me falta realizarme como persona. A ver, no Juan Ignacio el abogado, no Juan Ignacio el maestro, no. Ese creo que está realizado. Ese está realizado. Juan Ignacio la persona, Juan Ignacio el ser humano. Y creo que en ese sentido, bueno, pues hoy tengo una relación con alguien, me parece que vamos por buen camino, recién comienza y estoy contento con ella. Entonces estamos platicando sobre hacia dónde vamos, ¿no? Porque bueno, me queda claro que ya a la edad que tengo ya no es como para estar jugando, o sea, yo ya lo tomo con mucha seriedad, entonces la verdad es que en ese sentido la verdad es que me transmite mucha tranquilidad, ¿no? Eso es lo que faltaría en la vida de un niño. Yo creo que sí, porque al final de cuentas, a ver, no es que sea una meta personalísima, decir que no sería realizado si no me caso, si no tengo hijos, ¿no? Pero sí estoy convencido de que el ser humano no puede estar solo, somos sociales, ¿no? Entonces, que al final de cuentas, a ver, yo siempre lo he dicho, a mí de qué me sirve ser el maestro, el doctor, ser súper famoso si no tienes con quién compartir todos esos logros, ¿no? Esos logros, entonces, hoy acaba de pasar un proceso electoral. ¿Qué estabas haciendo para que la gente que nos está viendo sepa con quién estamos platicando? Bueno, ¿qué he estado haciendo? Me he dedicado a impulsar mucho las acciones afirmativas, no solamente aquí en Tlaxcala, sino a nivel nacional. Me tocó... Platícanos brevemente para quienes nos están viendo y no sepa un poquito de las acciones afirmativas, qué son, qué plantean y qué buscan. Ok, bueno, a ver, ¿qué son las acciones afirmativas? Las acciones afirmativas son este tipo de medidas que se van impulsando a nivel político, a nivel democrático, que permiten la participación de grupos que nunca han tenido participación política en la sociedad. Requieren cierto tipo de medidas y cierto tipo de metodologías, pero van muy enfocadas a eso, ¿no? A abrir, digamos, la visión para que la sociedad sea cada vez más plural. Pero no solamente de palabras, sino que sean los hechos más plural, ¿no? Pero damos un ejemplo para que lo podamos entender. O sea, estamos hablando de personas para que se cumplan las acciones afirmativas. A ver, normalmente yo estoy más dirigido al campo de las personas con discapacidad. Sin embargo, no solamente trabajo ese tipo de temas, sino trabajo toda la metodología con diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, personas indígenas, personas de la diversidad sexual, mujeres, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que yo trabajo. ¿Qué es donde te has especializado? ¿Qué es donde me he especializado? En el proceso electoral pasado, ¿qué estuviste haciendo especialmente? En el proceso electoral pasado, como he sido muy metiche y como he querido ser consejero 3 veces y no he podido, pues la verdad es que me metí a ser presidente de un consejo municipal electoral. Entonces estuve en este proceso electoral aquí en Tlaxcala como presidente del consejo de Xalosto. Ok, quieres ser consejero. Tú sabes, bueno, y lo decimos. Siempre he sido público, ¿no? No, claro, no, por supuesto. Pero me refiero a que crees, porque sabemos que muchas ocasiones, y quienes estamos dentro del ámbito del conocimiento de la política, sabemos y entendemos que para llegar a veces necesitas, como en México, la palanca, el pertenecer, el hablar, incluso dicho por muchos actores políticos, tienes que pasar por esta rejilla porque si no... ¿Es eso lo que no ha permitido a Juan Ignacio llegar? A ver, pienso que, yo estoy muy acostumbrado a decir que ese tipo de cosas siempre se hablan de 2 cosas, uno de lo que se puede probar y de lo que es público. Yo esa parte de la palanca no la puedo probar, entonces, ¿qué siento que me falta? Que hacerme más conocido. No, creo que en ese sentido... Como dijera Shemon, que salgan las encuestas, ¿no? Sí, pues a estar, digamos, a ser más visible, ¿no? En ese sentido y esa parte, ¿no? Adquirir mucho más experiencia, porque también tengo muy asumido que entre menos experiencia tengas de alguna manera, no generas la misma confianza que alguien que tenga mayor recorrido, ¿no? Hasta entonces, si me apuras un tanto cuanto a legitimidad. Exactamente, entonces un poco más en ese. Creo que eso es lo que me ha faltado.
ese pequeño centavo para el peso. Ok. Me imagino como es de, no diría entusiasta, sino creo que coincidimos bastante necios a veces que somos los seres humanos, va a seguir en ese sentido, buscando. Sí, o sea, Ese y otro. a ver, yo estoy convencido de esto, de lo que dice la sabiduría popular, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. En algún momento se va a dar, sea aquí, sea en esta institución o sea en otra de las que existen, porque al final de cuentas tampoco hay que asustarnos, las cosas son dinámicas, van a cambiar, pero en algún momento se va a dar. Eso estoy convencido que así será. Vamos a dar un pequeño giro, que es lo que te había comentado. Vamos a esta sesión que nos ha preparado la producción para poder entender un poquito. Y es aquí donde empezamos a relajarnos, ¿no? Se llama, ahora le pusieron el rival más débil. Una variación del Una variación. ¿Te acuerdas de ese programa del rival más débil? Sí, me acuerdo. Sí. Era una serie de preguntas. Exactamente. Sí. Que yo no las sé, no las desconozco, al igual que tú, para que no haya, como en los procesos electorales, es que ya le dijeron cuáles son las respuestas, ya lo No, está bien. absolutamente no. No, está bien. Y tampoco, ni vamos a dejarlo ganar, ni tampoco. No, esto está muy parejo. A ver, vamos. Ok, las reglas son que tendremos una ronda de 2 minutos. Los jugadores deben de tener cuidado porque lo primero que digan lo voy a tomar como una respuesta. Ok. Al final, quien tenga más puntos va a ser el ganador. Cada acierto es un punto, ¿vale? Entonces, juguemos, son 2 minutos en el reloj. Ok, se concentran en sus respuestas. Y comienzo. Historia, Eric. ¿Cuánto tiempo duró la Segunda Guerra Mundial? 7 años. Incorrecto, 6 años. Juan, deportes. ¿Dónde se van a celebrar las siguientes Olimpiadas? En París. Correcto. Cultura, Eric. ¿De qué marca es el eslogan "sé lo que quieras ser"? ¿Under Armour? Incorrecto, Barbie. Juan, internet. ¿Cuál es la persona más seguida de Instagram? Cristiano Ronaldo. Correcto. Eric, música. ¿De qué país es Justin Bieber? Canadiense. Correcto. Juan, matemáticas. Raíz cuadrada de 81. 9. Correcto. Eric, cine. ¿Cómo se llama el oso malo de Toy Story 3? Lawson. Correcto. Internet, Juan. ¿Cuál es la frase más famosa de la burrita burrona? ¿La frase más famosa de qué, perdón? De la burrita burrona. No tengo idea. Sí, ajá. Televisión, Eric. Completa la siguiente frase. Con juguetes mi alegría. Aprendemos y jugamos. Siempre felices estamos. Juan, cine. ¿Quién es el padre de Luke Skywalker? ¿Quién es el qué? El padre de Luke Skywalker. Anakin Skywalker o Darth Vader. Correcto. Eric, música. ¿Cómo se llama el parque de diversiones de Michael Jackson? Tomorrowland. Neverland. Juan, televisión. ¿Cuántas esferas del dragón son? Son 7. Correcto. Eric, cine. ¿Cuál es la fruta favorita de los Minions? Plátano. Correcto. Tiempo. Bueno, el ganador es Juan, claramente. Sí, pero quiero decir que pues tú ya, ¿no? Ahí yo quiero denunciar ante el consejo. ¿Qué? No sé. No fueron las preguntas parejas, pero bueno, me da mucho gusto que haya ganado Juan Ignacio. ¿Cómo quedamos? 7-4. 7-4. Después me empezaba a reponer, ya no me dio tiempo. Juan Ignacio, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Juan Ignacio? ¿Qué sigue para mí? Descubrir nuevas cosas y nuevos retos. Sigue amalgamar la confianza de la gente que ha confiado en mí, de la gente que ha apostado a ciegas, porque hay mucha gente que ha confiado en que sé hacer lo que yo les he dicho que sé hacer sin tener una prueba fehaciente. Entonces sigue eso, ¿no? Y sigue hacer visible muchas cosas, ¿no? Visibilizando muchas situaciones y trabajar por un mundo más incluyente. Eso sigue. ¿Qué le dirías a doña Felicitas Vázquez y tu hermana? Mi hermana Janet, ¿qué les diría? ¿Qué les dirías? Aquí vengo a la cámara. No tengo
no tengo palabras para decirles a ella lo mucho que yo las amo. Se me quiebra la voz, ¿no? Porque al final de cuentas el sentimiento. Por eso lo hicimos. Pero que yo soy lo que soy gracias a ellas. Y que no me va a alcanzar el tiempo para devolverles un poco de lo que ellas me han dado. Te felicito, porque demuestras lo ser humano que eres. Muchas gracias por darnos un poquito de ti y desde luego que considero que es mucho de ti. Muchas gracias. Y aquí en estos sillones se sientan personas que nos muestran lo humano que son. Te felicito y también unas palabras, ¿cómo se llama la persona? Nada más el nombre, ahora sí como si fuera un proceso judicial, Alejandra N. ¿Cómo se llama mi novia? Tu pareja, tu novia. Se llama Paola. Paola. Y que pues, la verdad es que yo estoy muy agradecido con ella porque está conmigo y que, bueno, pues al final de cuentas espero que sigamos mucho tiempo juntos, que caminemos mucho tiempo juntos, que yo agradezco que esté caminando conmigo en este momento y que, bueno, pues a ver qué nos depara la vida, ¿no? Va a ser lo mejor, créeme. Espero que... Ahora, Ignacio, te agradezco de verdad mucho que estés conmigo en mientras terminamos un café. ¿Algo con lo que quieras hablar? Pues la verdad es que solamente quiero agradecerte, Eric, por la invitación, por haberme considerado para estar aquí en tu casa. Cuando gustes yo regreso, la verdad, llega a tu público, solamente decirles que hay que seguir trabajando para ser más incluyentes y que hay que abrirnos otras perspectivas a que todos somos iguales realmente, unos con mejores estructuras que otros y con mayores oportunidades, pero que todos tenemos distintas maneras de ser y distintas maneras o distintas cosas que contribuir al grupo social, ¿no? Y que a partir de eso repensemos muchos roles y muchas ideas que tenemos previamente establecidas. Pues usted lo escuchó, usted lo está viendo. Esto es mientras terminamos un café. Hoy nos tocó con Juan Ignacio, un hombre que tuve la oportunidad de conocerlo en la academia, que ya se lo decía al inicio, fue una parte importante. Después nos hicimos de una amistad, hemos coincidido, hemos diferido, como es el ser humano, pero desde luego también uno va siendo amigos y hoy platiqué con un amigo. Mientras terminamos un café ya no lo acabamos, así es que lo invitamos para el próximo de la serie. Muchas gracias.